Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del programa Encuentros Holísticos de mi canal Somos Magia. Yo soy Fernanda Chuzán y estoy transmitiendo desde Connecticut, Estados Unidos. El programa Encuentros Holísticos está enfocado a compartir conocimientos y experiencias con el ánimo de traer una luz en el camino de todo aquel que quiera encontrarse a sí mismo y comprender el propósito de su vida. Como primer tema, vamos a conversar sobre el autoconocimiento, proceso fundamental para comprender quiénes somos y el propósito de nuestra existencia. Y para ello me acompañan dos invitados muy especiales en este episodio y en algunos más. Desde México, Débora Guerra, terapeuta holística, y desde España, Mario Barca, mentor y formador iniciático. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti por Hola, darnos la oportunidad. gracias a ti. Débora y Mario, entonces podemos comenzar por conversar sobre nuestras experiencias, cómo comenzamos nuestro autoconocimiento y cómo nos ha ayudado en nuestras vidas. Bueno, Débora, si quieres empezar a conversar. De acuerdo, claro que sí. Bueno, pues yo nací en una familia holística, por decirlo así. Entonces, siempre he estado como con esa inquietud, o bueno, siempre estaba con esa inquietud del autoconocimiento. En la adolescencia comencé pues a ir a terapias porque tenía crisis de ansiedad a veces, depresión y todo esto, ¿no? A mis 22 años tuve un episodio de crisis de salud física, no solamente emocional o psíquica, sino tuve un episodio de salud. Y bueno, pues ahí tuve como mi primer, digamos, contacto con el autoconocimiento, pero a nivel un poco más profundo. Después, por razones bueno, personales, ¿verdad? Que no voy a venir a compartir aquí. Digamos que lo puse un poquito en pausa o lo hice un poquito de lado. Y en la pandemia tan mencionada, fue que, bueno, del mismo modo, me empecé a preguntar como que, a ver, he estado viviendo tan deprisa todo este tiempo, siempre corriendo contra la vida, literal, eh, siempre con eso, digamos que esa pregunta de esto es todo lo que vengo a hacer al mundo. Yo trabajaba para una empresa grande y a raíz de que nos mandaron a la casa, a lo que ya sabemos que a muchos nos sucedió, fue que comencé a conectar de nuevo con el autoconocimiento y bueno, empecé a hacer un curso de Reiki y luego llegó a mi vida la Cábala y empecé a estudiar Cábala, a formarme en esa parte. Y después de comenzar ese proceso fue como que, wow, empecé a tener un autoconocimiento o a entrar en esa parte un poco ya más a profundidad y encontrar respuestas de alguna manera. Después de eso, pues el estudio de la Cábala me llevó a conocer a otros maestros en otras disciplinas y así fue como, pues digamos que empecé el camino, luego estudié tarot, comencé a estudiar tarot y al estar estudiando el tarot, pues encontré a Mario, ahí fue donde lo conocí bueno, en una masterclass que dio para ese grupo en el que yo estaba estudiando y comencé pues ahora sí que como realmente el viaje hacia mi interior y hacia mi autoconocimiento. Ok. Ah, bueno, cuando tú hablas sobre am, el tarot, hablas sobre otras herramientas, eh, en esta parte sí es bueno a compartir, ¿no? Que todas estas herramientas nos están ayudando a conocer quiénes somos, ¿no? De una manera, pues,
que a lo mejor no habíamos visto antes, ¿no? Por ejemplo, una carta natal, eh, y como habías mencionado también el tarot, pues al menos yo, yo empecé con eso también, ah, pero con el interés de encontrar una guía. Así Hay es. muchas herramientas Ujú. que nos van a ayudar, eh, y así vamos abriendo como puertas, ¿no? Como una tras otra, y se va expandiendo todo y vas conociendo personas, vas enterándote de muchas cosas más. Am, y bueno, es muy interesante todo este camino porque muchas cosas comienzan a suceder, ¿no? Así que bueno, y Mario, ¿qué nos puedes aportar aquí? Bueno, pues mira, yo creo que en mi vida se puede sobre todo destacar en los tres puntos totalmente drásticos que viví y que vienen al caso del tema de hoy. El primero, pues mediante, como siempre, el humano, mediante el sufrimiento y pasarlo mal es cuando realmente hace algo, cambia y inicia un camino diferente, ¿no? En mi caso fue así. Entre los 22 y los 25 años tuve un proceso muy, muy fuerte de sufrimiento, de noche oscura del alma, lo que yo llamaba el agujero negro que me comía todo mi ser, con mucha ansiedad bueno, muchas cuestiones que me hicieron estar muy, muy mal y en un proceso que sería muy largo de explicar, simplemente resumo, en un proceso de cambio, de darme cuenta, por así llamarlo, como por inspiración divina o por intuición, porque no era algo que yo supiese ni que me esperase, me di cuenta de que todo tenía que ver conmigo, así de manera intuitiva, y que realmente se trataba de resetear la mente. Y entonces por ahí yo escogí como vía como camino para hacerlo, las frases de los grandes maestros de la historia. Y fue un camino muy superficial, solo mediante frases recolectadas y muy, muy reflexionadas, pero fue un camino bestial, que me hizo una transformación personal muy potente. Todo esto siempre diciendo que es muy superficial con lo que hacemos ahora, ¿no? Pero ya solo con eso es muy potente. Yo entonces ahí me quedé ya como siempre con ese camino de sabiduría, de la mano de los grandes maestros. Y años después me llegó el segundo momento, que a eso es lo que catalogamos como el despertar. Ya sabéis que no me gusta esa etiqueta, pero bueno, creo que la gente lo entiende. Y entonces me llegó el despertar. Y con el despertar conectamos con estas técnicas, desde la cábala o desde la astrología, estas técnicas esotéricas, y ahí entonces me ayudó sobre todo a comprender mejor el universo y por tanto al ser humano y por tanto a mí. Entonces ese fue el segundo nivel de evolución, ¿no? Por así decirlo. Sí, Ambos niveles, el primero y el segundo, estarían sujetos a la cuestión del tema de hoy, ¿no? Del autoconocimiento. Y aquí quiero hacer la advertencia. No vamos a hacer spoiler hoy, pero es la advertencia de que no se queden en este capítulo, porque por muy potente y bueno que esté, es muy, muy, muy importante el otro, el siguiente, el último paso, ¿no? Y entonces aquí vendría el tercer momento que yo he experimentado, por así decirlo, la iniciación, es decir, como esa conexión con la sabiduría más profunda del universo, que realmente es algo más compleja y es justo lo contrario de lo que un humano se pudiese imaginar. Siempre es justo lo contrario y de este tema hablaríamos en el próximo capítulo, ¿no? Sería un nivel de autoconocimiento totalmente diferente y superior y sería un poco como el tercer paso, ¿no? Pues mi experiencia ha sido muy abrupta en tres momentos y eso es hasta el día de hoy. bueno, personalmente, ¿no? También quiero decir aquí que es importante, ¿no? Como tú lo vas diciendo, ¿no? Que se van habiendo como fases, ¿no? En cada proceso. Y al menos para mí, ¿no? Yo empecé así mismo con, bueno, ¿qué hay, no? ¿Qué hay más allá? Porque así mismo para mí, pues he tenido, pues, he alcanzado, como quien dice, ¿no? Algo que tenía en mente, pero sin embargo había algo todavía un poquito ahí que quedaba, que decía, pero hay algo más, ¿no? ¿Por qué no siento esa plenitud que pensé tener, ¿no? Y ahí es cuando uno comienza a buscar. Em, Al menos para mí fue hace más o menos ya 5 años, donde eh,
venía de trabajar y no sé, era como que yo me decía a mí misma, ¿y esto es todo? ¿De verdad? ¿Es que solamente es esto? Estudiar y ir a un trabajo, una profesión, tener una familia, pero y ya. O sea, había al menos para mí un sentimiento de que hay algo más. O sea, no puede ser que solamente sea esto, ¿no? Entonces ahí, eh, bueno, me llamó mucho la atención el tarot como herramienta para autoconocimiento. Y ahí, bueno, me inscribí a cursos y allí buscando en videos, ¿no? También que hay en YouTube de autoconocimiento, de crecimiento personal. Hubo una entrevista ahí donde conocí a Mario. Bueno, él salía ahí explicando, hablando sobre su oráculo y lo contacté y bueno, y entonces a eso llego, a eso quiero decir, ¿no? Que mientras uno va buscando, va encontrándose también con personas que en el camino que te van ayudando a través de Mario. Entonces aquí conozco a mi querida amiga Débora. Entonces entre todos nos vamos apoyando y vamos hallando más cosas, ¿no? Y yendo más a profundidad. Como tú dices, Mario, también, claro, es importante destacar que no debemos quedarnos en la superficie, ¿no? Si bien es cierto, las herramientas, ¿no? Del tarot, la astrología, cábala, lecturas de cábala, a eso me refiero, pues brindan un apoyo, una guía, pero hay más allá de eso, ¿no? Y el cual ahí viene en sí ya el autoconocimiento, mi existencia, ¿qué hago aquí, no? Ya sabiendo todas esas, es como guía, ¿no? Sabiendo todo eso, eh, ¿qué hacer ahora, no? Para existir yo. Entonces, bueno, si queremos hablar un poquito más de cómo empezó el proceso de, bueno, de qué hay en una lectura, en una carta natal astrológica, qué guía hay allí, qué podemos compartir de eso. Aquí, Fer, solo permíteme, yo creo que sería muy potente que realmente para empezar a entrar al tema del autoconocimiento, antes de llegar a las herramientas esotéricas, a mí no se me ocurre mejor ejemplo que el de un occidental, y tu historia es la mejor, ¿no? El sueño americano. Ah, Cuando sí. pienso que me Ujú. conozco, y tengo el sueño americano y de repente un día me encuentro con... Entonces, yo creo que ese detalle podría aportar mucho a las personas e ilustrar cómo no nos conocemos para nada y el occidental es un ejemplo brutal. Y simplemente si pudieses matizar ese Claro, claro. sueño americano para que la Ujú. gente lo vea claramente. Bueno, sí, cuando tenía más o menos, ya me había graduado de la universidad en Ecuador y emigré aquí a los Estados Unidos. Pues bueno, empecé una vida aquí, también fui a la universidad aquí. Ah, y encontré, bueno, un trabajo en una compañía pues muy reconocida en este país y bueno, pues ya está, ¿no? O sea, obviamente no le voy a quitar el mérito, ¿no? Que hay en eso, de uno pues proponerse algo y lograrlo. Ujú. Pero eh, como dicen, ¿no? Me vendí yo misma la moto de que, de que ya llegando hasta ese lugar, hasta eso, pues ya estaba. Eso era y eso iba a estar yo bien. Claro que llega uno, ¿no? A un momento, pero uno dice, eh, pero es que no es como yo lo pensé. O sea, es como, es algo material, se puede decir, ¿no? Material, pero que al mismo tiempo no te trae esa plenitud que uno anda buscando, que uno cree que es, ¿no? Y entonces aquí hablamos del sueño americano, que como quiere decir, tampoco hay que quitarle el mérito, pero hay más allá, ¿no? O sea, no es solamente eso. Eh, claro, ahí fue cuando comencé hace más o menos 5 años, donde ya me pregunté, dije, no, esto no es, simplemente no es. Y y sí, entré como un poco de depresión. Recuerdo tanto un día que venía en la carretera de trabajar a las 2 de la mañana, era un trabajo súper fuerte, y, y yo decía, ojalá y se me cruzara un venado, porque ya no quiero ir a trabajar el siguiente día. Era una cosa tan, ¿cómo puedo decirlo?, intensa en ese momento,
que yo decía, pero ¿por qué estoy pensando de esa manera? Así, no es que yo quería causarme daño de ninguna manera, pero es que el haberlo pensado, de, que tenía que parar de alguna manera, la forma en que yo estaba viviendo. Y, y bueno, y así es que salí de esa compañía, estoy en otra, pero lo cual me ayudó también a bajar el nivel de intensidad y comenzar a enfocarme en mí misma. Entonces ahí es cuando, bueno, tuve más tiempo también, iba a hacer otras cosas, pero comencé a enfocarme en el camino espiritual, la existencia en sí, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito, ¿no? De la vida, ¿cuál es el propósito de todo esto, ¿no? Entonces, así empecé yo buscando, y bueno, entre libros, eh, programas de YouTube y pues bueno, y cursos. Entonces he ido, al menos yo, descubriendo muchas cosas de mí y hacia dónde dirigirme que me va a llevar una vida plena, ¿no? Así que bueno, esa es mi experiencia, que al menos yo creo, ¿no? Que muchas personas pueden estarla compartiendo, porque todos Claro, nos sí, y tan llega. potente. Y por eso te decía, Ujú. que yo creo que es algo muy común, sobre todo en Occidente, y tu ejemplo yo creo que reúne todas las características, ¿no? Y cómo ese momento culmen que has descrito también, de ese pensamiento, refleja eso. Y entonces, bueno, que yo creo que a nuestros espectadores les puede venir bien el no confiarse y plantearse hacer ese viaje de autodescubrimiento del que hoy vamos a hablar y no quedarse en la película que el ego les monta. Ya me conozco, ya sé lo que quiero y no caer en ese error humano, por así decirlo. Sí. Entonces, bueno, aquí podemos seguir con, bueno, ¿qué más hay detrás de todo este camino? ¿Qué vamos en realidad encontrando, ¿no? Y hacia dónde nos lleva, hacia dónde queremos ir. Am, entonces, bueno, al menos por mi parte, ya estando en este camino, aparte, ¿no? De ir reconociendo más cosas, ir expandiendo la conciencia, entonces vamos encontrando allí, al menos para mí, ¿no? Vamos encontrando am, las respuestas que nos hemos estado haciendo desde, bueno, desde que empezamos, desde que hay ese interés, ¿no? De autodescubrimiento. Am, bueno, aquí, no sé, por Totalmente, aquí, ¿sí? totalmente. Yo, como decía hace un rato, cuando empecé a estudiar la cábala, esto me llevó justamente a lo que dices, a encontrar respuestas a, bueno, ciertos eventos y comportamientos, sobre todo que yo, eh, pues había tenido hasta ese momento, ¿no? Comportamientos como, por ejemplo, de victimizarme, o sea, aunque yo ya tenía un previo de haber tomado, por cierto, esto no lo mencioné ahorita, pero de haber tomado o asistido a varias terapias con psicólogos, con terapeutas expertos en la psiquis humana y todo esto, em, era como que no, eso no me ayudaba. O sea, era como que estando en la sesión y al siguiente día, a lo mejor los 3, 4 primeros días, yo estaba con mucho entusiasmo, porque insisto, siempre mi tendencia era a estar en depresión, a estar siempre en el estado de ansiedad de qué voy a hacer de mi vida, qué va a pasar. A mis 13 años fue la primera vez que tuve esas crisis. Entonces, retomo los primeros días después de una terapia de este tipo, más científica, por decirlo así. Yo me sentía estupendamente, con mucho ánimo y bla, 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 pero luego volví a recaer y en lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Cuando entonces llego insisto, a la cábala, em, es como que se me abre el panorama, ¿sí? Como de, ok, aquí hay algo más que está influyendo en mí, porque la cábala que yo he estudiado es un método que desarrolló una maestra cabalista
que le llama cábala evolutiva. Entonces es por medio de unos cálculos con numerología y tu nombre y tu fecha de nacimiento, entonces te arroja datos de tu personalidad, ahora sí que como por decirlo así, de tu parte oscura o de tu sombra y de tu parte iluminada. Y yo me doy cuenta que la mayoría de mi vida había estado viviendo en la parte retrógrada o parte oscura, ¿no? Pero era mi responsabilidad, no era la responsabilidad de nadie más. Yo tendía, como lo comentaba, a victimizarme, a decir la culpa es del otro, esto eh, está saliendo de esta manera porque, no sé, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi pareja, mi familia, lo que sea, siempre todo el mundo tenía la culpa menos yo, ¿sí? Entonces ahí es donde me hago consciente de que todo, como decía Mario hace un rato, todo tiene que ver conmigo, ¿sí? La responsabilidad de cómo había yo estado llevando mi vida hasta ese momento era completamente mía. Las decisiones que tomé, eh, insisto, hasta ese momento, pues claro, los resultados eran pues algo que yo, con lo que yo no estaba contenta, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante mencionar, que las herramientas de autoconocimiento nos sirven justo para, pues, abrir los ojos, ¿no? Como para darnos cuenta de quiénes somos, insisto, más a profundidad, pero no quedarnos en bueno, es que como yo soy así, ¿sí? Entonces ya, pues me acepto como soy y me abrazo y etcétera y demás, ¿no? Y creo que no se trata de eso, se trata más bien de qué hago después de que recibo toda esta información, qué hago con eso, ¿sí? Para dirigirme justo hacia la vida que yo quiero, ¿no? Y bueno, pues creo que como un poquito de mi experiencia, aquí les he compartido de esta manera, es como me han ayudado las herramientas de autoconocimiento y bueno, pues ya cuando he iniciado un camino de la mano de Mario, cuando me tomé de su mano y dije, yo también quiero conocer por ahí más, ya de manera iniciática, conocerme a mí misma e iniciar un recorrido que, soy honesta, no ha sido de repente tan fácil, porque de verdad que he logrado ver y desocultar lo que hay en mi inconsciente, que de repente digo, wow, esto es alucinante porque no sabía que eso estaba ahí, no me había hecho consciente, por ejemplo, de que había seguido de manera automática como por decirlo así, las decisiones que mi ego estaba tomando. Totalmente no me había dado cuenta. Así que bueno, Sí, eh, creo que a alguien más le puede servir porque muchos hemos vivido de esta manera, ¿no? sí. Y bueno, aquí es sumamente importante y muchas gracias, Débora, por comenzar a hablar de ello. La importancia de la responsabilidad que nosotros la tenemos. O sea, no hay nadie más. Somos nosotros mismos quienes tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, nuestros pensamientos, de, bueno, de todas las conductas, saber que todas las conductas que tenemos no tienen detrás algo, una creencia, y no es hasta que tomamos conciencia, ¿no? Que somos nosotros mismos los que debemos hacer esos pasos, ¿no? Para cambiar, para mejorar. Am, entonces, ahí está la clave, ¿no? Principal del autoconocimiento también, que es am, hacerse responsable. ¿Y cómo nos hacemos responsables? Bueno, hablamos mucho también de la honestidad, ¿verdad? Que hay que decir, bueno, a conciencia propia, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Vale? Entonces, ¿por qué tengo estas conductas? ¿Por qué me sucede esto? Y bueno, no ver que todo lo que está alrededor mío yo lo he creado. Así que, y bueno, con esto, este es un preámbulo para el segundo programa, el segundo episodio de Encuentros Holísticos.
Mario, si quieres decir algo antes de cerrar. Vale, sí, yo quería comparar un poquito en los 3 pasos que yo he experimentado, comparar el nivel de autoconocimiento porque creo que se puede ver muy bien cómo hay un primer nivel de autoconocimiento que es el que tratamos hoy, que es precisamente descubrir, llámalo como quieras, tu esencia o quién eres. Y ese primer nivel se correspondería, en mi ejemplo, a los 2 primeros pasos que di, ¿no? El primer paso más superficial, pero que está muy bien. ¿Qué herramientas de autoconocimiento podrían caber ahí? Los test de psicología, que hay muchísimos diferentes y todos están muy bien. Yo tengo mucha experiencia en ese ámbito y siempre todos los test que he hecho realmente te clavan y te clavan la conducta, ¿no? Y da igual que el test sea diferente y que te aborde de otra manera la perspectiva, da igual, todos te clavan. Entonces, ese primer nivel de autoconocimiento más superficial, que quizás solo te describa un poco la conducta o esa personalidad, ese carácter o temperamento. Y un nivel de autoconocimiento un pelín más elevado, ¿no? Que podrías considerar más esotérico, metafísico. Ahí cabrían las disciplinas como la astrología, la cábala o el I Ching, por tocar otra cultura, bien, eh, que te implican un poquito más allá de la mera conducta, ¿no? Ese autoconocimiento ya sería esotérico. Ese ya te implica con todo el universo, te relaciona con todo lo que te pasa, ¿no? El primer nivel entendemos que no. Los test psicológicos o demás herramientas no te van a explicar por qué a ti te pasa eso, no simplemente el cómo tú eres y ya está. El segundo nivel ya empiezas a comprender que lo que te sucede tiene que ver contigo. Y el último nivel, el tercero, el iniciático, el más potente y el más importante realmente, es el que dejamos para el próximo día y por favor que no se lo pierdan porque realmente es el que te hace llevar una vida diferente, dejar atrás el camino este humano que tenemos todos de sufrimiento y de estar perdidos y conectar, pues ya veremos con qué el próximo día. Vale, muchas gracias, Mario y Débora. Habíamos hablado un poquito sobre, bueno, ya que estamos hablando de herramientas, eh, pues bueno, aquí podemos sacar una frase de un oráculo que Mario creó hace ya algún tiempo. Y bueno, al que esté interesado, les pongo el link aquí abajo en el canal cuando esté el episodio. Mario, si quieres sacar una cartita como una Sí. frase. Para vincularlo al tema de hoy, ¿no? Yo creo que le vamos a pedir al oráculo, a ver si la cámara no lo coge porque la No. tengo desenfocada. Le vamos a pedir al oráculo que vincule el mensaje a este primer nivel de autoconocimiento de todos nosotros, ¿no? Vale. ¿Qué mensaje, aunque el mensaje sea el mismo, a cada uno evidentemente le va a llegar de una manera? ¿Qué mensaje nos da el oráculo para nuestro autoconocimiento, este primer paso? Bueno, no se va a ver porque está desenfocada, ¿no? Bueno. Yo Puedes la voy a ponerla leer. cerca aquí. Tal vez aquí se vea. Anda, Si la mira, claro, te pones. sabes los trucos. Si yo me Ok. acerco, Sí. a ver, me acerco ahí. Bueno, no se ve lo que Pero dice, pero casi bueno. no. Pero bueno. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la felicidad. Wow. El universo tiene un nivel de precisión bestial y nosotros en nuestro camino lo tenemos claro y lo vemos, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cuál ha sido el momento cumbre en el que yo le pedí a Fernanda, oye, el mejor ejemplo de lo que estamos hablando hoy, ¿cuál es? Sueño americano que te piensas que te da la felicidad, ¿ves la frase de hoy? Te piensas que te da la felicidad y no es eso. Sí. En cada momento podemos ser felices, pero por esperar esos ideales que nos pensamos que somos nosotros los que queremos todo eso, realmente te arruinas el disfrutar de cada momento. Así que yo creo que esta frase de que cada persona reflexione en su nivel de autoconocimiento, qué se piensa que le hace feliz, qué realmente es lo que quiere, ahí que inicien ese camino interior para realmente conocerse más. Yo creo que es un mensaje maravilloso y espero que les aporte mucho. Espectacular. Muchas gracias, Mario y Débora. Gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas Muchas gracias. gracias. Estén bien. Chao. Gracias. Chao. Chao.